No sé si lo pronuncié bien, Romina. Tu apellido quizás no se pronuncia exactamente así. No, no, lo pronunciaste divino, es así complicado. Muy bien. Ella es psicóloga, se formó en la Universidad de El Salvador y nos está acompañando hace un par de años. El año pasado ya creo que estabas y te incorporaste a la cátedra de Seminario de Integración 1 y Teorías y Sistemas Psicológicos 2. ¿Sí? Ujú, Así que quizás algunos de ustedes la conozcan o la tengan como docente, pero vieron que la idea es que aquí vengan estudiantes de distintas, los estudiantes, docentes o graduados, lo que fuese, de distintas localizaciones, así que puede haber una diversidad de interesados. Eh, Bien, Robina tiene formación en psicología sistémica, en psicología dinámica. Como ya dije, se formó en la Universidad de El Salvador y nos va a dar esta conferencia que por el título yo me imaginaba otra cosa inicialmente, pero por lo que me contó tiene que ver con todo el proceso de decisión de un proyecto vital y cómo se puede acompañar ese proceso como profesional. Así que bueno, sin más, la dejo a Romina que pueda contarnos esto. La idea es que ella haga una presentación y después hacer un espacio de preguntas o de intercambio. ¿Sí? bien, bueno, buenos días a todos. Es un verdadero placer y honor estar acá compartiendo la semana de la salud mental en la Facultad de Psicología de la UAI. Es bueno, como dijeron, mi nombre es Romina Halbir. eh, Soy nuevita en la casa, pero me encanta poder tener esta llegada y compartir con alumnos, con docentes, con colegas, poder hablar y difundir en estos espacios nuestra práctica en psicología. Eh, u- Hoy vamos a hablar de algo que es un término que fui haciendo y que ahora les voy a ir contando, que tiene que ver con el llamadón, como una propuesta psicoeducativa para acompañar procesos de orientación vocacional. Y elegir no es llenar un formulario. Yo ahora quiero ir compartiendo con ustedes un slide, a ver si vamos. Ustedes me dicen si lo ven, ¿eh? ¿Lo están viendo? Ahora Esperen sí, que sí, ahora me sí. parece que, esperen, voy a compartir desde la presentación mejor, porque em, si no se ve como medio chiquitito. Vamos a... Recién se veía bien igual, ¿no? Por si ¿Sí? acaso Ah, se veía bueno, bien. bueno, entonces, espera, Yo vamos por lo a... menos lo veía bien, no sé ustedes, pero se veía ¿Sí? normal. Sí, sí. Bien, entonces vamos, acá vamos a priorizar eso, que se vea entonces así. Ahí vamos. Bien, les decía, el llamadón es una brújula. Esperen que vamos acá al principio. Ahí va. Como propuesta psicoeducativa en orientación vocacional. Elegir no es llenar un formulario, es construir una dirección propia en medio de la complejidad. Hoy no vengo a sumar presión ni recetas, traigo una propuesta de prevención primaria que nace de la clínica, se nutre en la teoría sistémica y se vuelve aplicable en el aula, en el consultorio o en la vida cotidiana, de acuerdo a donde nosotros estemos ejerciendo también nuestra profesión. En la vida cotidiana tiene más que ver también con interpelarnos nosotros acerca de nuestra propia vocación, ¿sí? Y de cómo también nosotros vamos eligiendo nuestra tarea diaria. Más que técnicas sueltas, lo que vamos a conversar es cómo cuidar esta llama, este entusiasmo, reconocer nuestro don y nuestros talentos y traducir todo esto en pasos posibles para dedicarnos a algo que nos guste, pero que también nos permita solventar nuestra vida. Mi invitación es simple. Es pensar a la orientación no como un resultado, sino como un proceso de cuidado con un lenguaje que habilita pasos claros y una brújula práctica para decidir sin apagar ese entusiasmo, ni la propia, ni el propio, ni el del que acompañamos. Entonces, lo que nos vamos a encontrar cuando estamos en el consultorio o en un colegio trabajando con aproximadamente jóvenes próximos a egresar o jóvenes que están ingresando en la universidad en sus primeros pasos, nos vamos a encontrar que el contexto actual, elegir una carrera o un proyecto vital,
se convierte como en un campo de tensión, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes. Mandatos familiares, exigencias sociales, miedo al error, idealizaciones de éxito y una sobreoferta de opciones generan parálisis, ansiedad y desconexión. Eso es lo que nos vamos a encontrar hoy frente a esta problemática. La orientación vocacional clásica, centrada en un abordaje psicodinámico o a veces en un listado de test o de feria de carreras o información de carreras, muchas veces queda corta frente a la complejidad subjetiva de elegir. Pero no solo esto, durante años tampoco, o por lo menos a mí, no hubo una definición de vocación que me resultara verdaderamente abarcativa. Por supuesto que todas tenían algo de verdad, pero para mí era como que faltaba algo. Las conceptualizaciones clásicas eran insuficientes. La vocación no puede reducirse a una aptitud, a un llamado interno ni a un resultado diagnóstico. Y las carreras, profesiones u ocupaciones no son estructuras rígidas, sino vivencias en movimiento. Son caminos que solo pueden sostenerse y redefinirse si están vinculadas al propósito. Porque sin propósito nada se mantiene en el tiempo y con propósito todo puede ser transformado. Actualmente en el consultorio y en colegios observamos con frecuencia problemáticas que van más allá de la indecisión vocacional tradicional y aparecen fenómenos como desmotivación profunda frente a las opciones académicas, burnout temprano en estudiantes de nivel medio universitario, o sea, no sé si saben lo que es el burnout, pero es esta cosa de estar quemado, como estar saturado de decir no sé para dónde elegir o sobreexigidos y demás. Aumento o abandono de carreras, digamos, hay estadísticas que se hacen acá en Argentina, hay un par de universidades que llevan estadísticas en esto, y es increíble en el último tiempo cómo aumentó sobre todo el cambio de carrera, no tanto el abandono se mantiene más o menos estable en el porcentaje, pero sí el cambio de carrera en el primer año de carrera universitaria es notorio el crecimiento. Demora en el ingreso académico por miedo a elegir mal o equivocarse, entonces se toman el famoso, muchas comillas, año sabático. Sentimiento de no encaje en ningún lado, ni en el mundo académico ni en el mundo laboral, angustia ante la exigencia de encontrar la pasión de tu vida, o sea, lo que haga me tiene que gustar para siempre, como si fuera una sola y definitiva entre tantas otras. Entonces, estas experiencias suelen generar aislamiento, frustración, sensación de fracaso anticipado o hiperexigencia paralizante. Muchas veces detrás de la consulta por orientación vocacional hay un pedido más profundo, el de construir sentido en un mundo que cambia rápido y no siempre valida las búsquedas personales. El abordaje del llamadón nace como respuesta a esta complejidad actual, brindando una mirada alternativa, integradora, realista y desde mi punto de vista emocionalmente sostenible. Ahora bien, ¿qué es el llamadón? Porque estamos hablando mucho del llamadón, pero no sabemos bien qué es. Bueno, el llamadón, desde mi punto de vista, es la conjunción entre la llama, ese entusiasmo interno, ese interés vital, esa llamita, esa chispa, el deseo, y el don, la habilidad natural, aquello que haces y te fluye con facilidad. Todo esto, así solo, no es suficiente. Esta unión no queda en el plano ideal, sino que busca aterrizarse en un proyecto real y factible, alineado con la misión personal, la huella que cada uno quiere dejar y las condiciones concretas de el contexto. ¿En dónde? Entonces acá empiezan a aparecer preguntas interesantes. ¿Qué quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Dónde lo quiero? Entonces, todo esto es el llamadón. La llama y el don por separado no alcanzan tampoco. Solo la llama sin el don nos puede llevar a elegir desde el impulso, desde el hobby o la fantasía sin sostén. Y el don sin la llama puede también hacernos vivir en automático donde lo que nos sale bien, pero no nos enciende. Bueno, hago esto porque tengo el camino fácil, pero no le encuentro motivación. Es la conjunción de ambos lo que habilita un movimiento genuino, un despliegue posible, y ese movimiento se vuelve brújula cuando está guiado por un propósito, cuando tiene dirección, sentido e impacto. Elegir con llamadón es preguntarse, como les dije antes,
¿Para qué quiero hacer esto y cómo lo puedo hacer realidad? Ahora bien, fundamentos, ¿no? Porque todo esto viene también desde un lugar teórico. Si la vida fuera una orquesta, el enfoque sistémico no busca aislar un instrumento, escucha cómo suena el conjunto. Entonces, desde esta perspectiva, el llamadón se inscribe en el marco de la teoría general de los sistemas de von Bentalarfi y la terapia sistémica en sus tres grandes vertientes, estratégica, estructural y constructivista, entendiendo que la persona no puede abordarse como una unidad aislada, sino como un sistema abierto, en interacción constante con subsistemas familiares, emocionales, simbólicos y suprasistemas históricos, sociales y económicos. Desde este enfoque, todo sistema humano es dinámico, interdependiente y sensible a la retroalimentación. Lo que alguien elige no surge del vacío ni de una esencia interna fija. Es el resultado de múltiples interacciones, contextos y sentidos. Además, esta mirada reconoce el valor del lenguaje como constructor de la realidad, la causalidad circular y la capacidad de reorganización que tienen los sistemas frente al caos. Como todo sistema vivo, las personas pueden reconfigurarse cuando las condiciones cambian. En términos de orientación vocacional, esto implica acompañar trayectorias y no solo decisiones, leer las tensiones internas y externas, validar el deseo en relación a la posibilidad y desarmar narrativas heredadas para construir nuevas formas de sentido. En la aplicación clínica y profesional, el llamadón se implementa tanto en entrevistas individuales como en talleres grupales. Algunas herramientas que lo operativizan incluyen visualizaciones metafóricas y relatos guiados, actividades proyectivas psicométricas pero con interpretación sistémica en lo vocacional, mapas de exploración que articulan las preguntas dónde, cuándo, cómo, por qué y para qué, entre otras técnicas de reflexión y de acción. Pero más allá de las herramientas, el llamadón propone una actitud. El profesional no diagnostica ni prescribe, acompaña, mira con lente sistémica, legitima, nombra lo que aún no fue dicho y habilita lo que no fue permitido. Es sostén y espejo, no guía de destinos fijos. La mirada sistémica implica comprender que todo lo que nos relata un consultante o un paciente es un mapa y no el territorio. Desde la teoría general de los sistemas y retomando también la formulación de Bateson y Václavic, entendemos que el mapa es la representación simbólica que una persona construye para dar sentido a su mundo. Pero el mapa nunca es la totalidad de lo que ocurre, es la versión, el recorte, la narrativa del paciente. Nuestra tarea profesional no es corregir el mapa, sino leerlo, decodificarlo junto a quien lo trae, como si estuviéramos frente a una hoja de ruta, intentando entender qué caminos marca, qué zonas deja fuera, qué desvíos están señalados como peligrosos o qué senderos nunca se dibujaron por miedo o por mandato. Desde este lugar, acompañar con lente sistémica es ayudar a revisar esa cartografía interna, sumar nuevas rutas, validar caminos olvidados, mostrar puntos ciegos sin imponer recorridos, porque nadie puede habitar un territorio que no ha sido nombrado. Y porque a veces, solo con leer el mapa junto a otro, ya se empieza a caminar distinto. Para quienes necesiten operativizar esta mirada sin perder la dimensión humana, desarrollé también un ebook llamado El llamadón en acción. Esto hace muy poquito que lo hice. Es una guía de intervención con fichas, ejercicios y dinámicas pensados de colega a colega para adaptar en el aula o en el consultorio. No es la verdad, es una guía de trabajo para ordenar procesos, sostener entrevistas y facilitar tareas. Y les muestro cómo se despliega en 6 movimientos posibles que funcionan como esqueleto del proceso de esto del llamadón, ¿no? Porque digo, ¿cómo operativizamos el llamadón en la orientación vocacional? Bueno, tiene 6 pasos. El primer paso se llama encender la llama, que tiene que ver con utilizar herramientas o estrategias para conectar con el mundo vital, explorar intereses, pasiones, deseos y curiosidades. Y acá por ahí la pregunta clave o la pregunta de dirección sería, ¿qué te emociona o qué te hace vibrar
entre tantas otras cosas. La segunda es reconocer el don, que es empezar a ver habilidades naturales, talentos latentes, identificar fortalezas, recursos, eso que te sale solo. Y las preguntas claves son, ¿qué reconocen otros en vos y qué haces sin esfuerzo? Eso que te sale bien y que casi ni lo valorás porque te parece cotidiano o común. El tercero es honrar la trama. Mirar el contexto familiar, cultural, social y emocional. Explorar mandatos, fidelidades, heridas y deseos heredados. Acá, las preguntas claves que nos marcan un camino serían: ¿qué caminos fueron valorados o prohibidos en tu historia? Después viene nombrar el llamadón. Unir la llama y el don con propósito, darle forma propia, ponerle nombre al camino, identificar el estilo de vida deseado, y las preguntas claves serían: ¿para qué harías esto y qué impacto querés dejar? La quinta es cuidar el fuego, sostener el proceso con hábitos, redes y acción constante, establecer pasos concretos, comunidad de apoyo, red de apoyo, y las preguntas claves son: ¿qué vas a hacer hoy por tu llamadón y junto a quién? Y la última es encontrar tu lugar en el mundo, que es dejar huella con propósito y autenticidad, encarnar el llamadón en tu vida real, decisiones, vínculos, acciones. Y la pregunta clave es: ¿cuál es el norte de mi brújula vital y hacia dónde y cómo quiero llegar a hacerlo? Ahora les quiero mostrar cómo funcionan un poco estas mini dinámicas. ¿Se animan a hacer un mini ejercicio acá? Cada uno, no hace falta exponerlo, ¿eh? Pero cada uno para ustedes. Bien, les voy a proponer esto. Es un mini ejercicio, ¿sí? El que quiera lo puede contar en el chat, pero el que no, escríbalo ahora eh, de, de algo personal. Quiero que escriban o piensen, ¿no? Dos actividades que los entusiasman de verdad, que los encienden. Dos actividades, dos cosas que hacen, ¿sí? Que los enciende de verdad. Y después, aparte, dos temas sobre los que les gusta aprender sin que se lo pidan. No tiene que ser relacionado específicamente o directamente con la ocupación o la carrera que ustedes hayan elegido. Piensen en genérico, dos actividades que los encienden, que los entusiasman de verdad, y dos temas sobre los que les gusta aprender sin que se lo pidan. Tómense unos minutitos para escribir esto. Bien, ahora los voy a invitar, si ya lo escribieron, los voy a invitar, insisto, el que quiera compartirlo lo puede compartir, pero si no, íntimamente, que lean lo que pusieron y busquen entre esas dos actividades y esos dos temas, ¿qué factor común o denominador común los uniría? ¿Qué cosas tendrían en común? Por ejemplo, digo, suponete, me gusta, no sé, me gusta organizar, planificar, ¿sí? Eventos o ser anfitriona en mi casa, recibir gente. Estoy inventando, ¿eh? Y dos temas sobre los que me gusta aprender: recetas de cocina, protocolo, decoración y demás. Bueno, dos cosas que podrían tener en común es la cocina, el preparar comidas, el armar encuentros, ¿sí? Entonces, vean qué tienen en común. A eso me refiero, digo. Esas dos actividades que hicieron con los dos temas, ¿cuál es el factor común? Eso que se repite, ¿sí? Eso que ustedes vieron que se está repitiendo, eso, ahí empiezan a encontrar la chispa o la llama del llamadón. Y vos decís, bueno, Romina, pero ¿esto cómo sé que es un hobby y no una, o cómo sé que es una carrera o que forma parte de mi carrera? Bueno, quizás eso que ustedes están encontrando ahí como llama sea la manera o el punto de partida para pensar decisiones o modalidades de cómo quieren encarar. En este caso, supongamos que somos todos psicólogos, ¿no? O sea, o la mayoría casi psicólogos. Perfecto. Bueno, o estar estudiando para psicología.
¿cómo podrían integrar esto dentro de la labor o de la carrera que eligieron? Porque quizás pueden hacer una especialización en eso o darle una mirada en eso, o quizás esto tenga que ver con un campo de acción o una incumbencia de la psicología, o tenga que ver quizás solo con un hobby donde realmente a mí me retroalimente y me haga sostener un montón de otras cosas. Es el punto de inicio, no el punto de llegada, ¿ok? O sea, esto que estamos planteando. Entonces, los dejo pensando con este mini ejercicio, porque cuando se elige desde el llamadón, no solo se elige una carrera, se toma una decisión coherente con la identidad, con los recursos internos, pero también con el contexto real. Está probado que se disminuye la ansiedad, se resignifica el error como parte del proceso y se activa lo que se llama la agencia personal. ¿Y cómo lo probé? Con estadísticas. Digo, hace 25 años que me dedico a esto y ahora más fácil con el uso de las redes, hace un tiempo con el uso de las redes sociales, pero antes a través del mail y antes a través de, trabajé en colegios, entonces tenía acceso a exalumnos. Y más o menos al año y a los 5 años les iba preguntando cómo iba el devenir y yo iba anotando, ¿no? Un trabajito medio de hormiga, pero bueno, he podido ver estas estadísticas con una muestra bastante grande. El llamadón no elimina la incertidumbre, pero ofrece anclaje, dirección y sentido. Ayuda a construir narrativas identitarias más amplias, donde elegir no es una condena ni una fórmula, sino un acto creativo y de construcción vital. Para ir cerrando y poder abrir al espacio de preguntas, presentar el llamadón en la Semana de la Salud Mental de la UAI para mí fue un acto de mucho compromiso porque orientar también es prevenir, porque elegir con sentido también es cuidar la salud mental y porque la clínica, como la vida, necesita herramientas que escuchen lo singular sin perder la profundidad. En un mundo cambiante, lo más importante no es tener todas las respuestas, sino contar con dirección y brújula. El llamadón es eso, una brújula vital que se enciende con la llama, se apoya en el don y se orienta en el propósito. Los invito a seguir explorando y gracias a todos por estar y la realidad es que me gustaría poder abrir el espacio de preguntas acerca de este tema, inquietudes, dudas. Bueno, muy bien. Antes que nada, seguramente acá no se escuchan los aplausos porque estamos allá en formato virtual, pero sé que fue muy interesante, muchos estarán contentos con la disertación. Y está bueno hacer un espacio de preguntas mientras van pensando. Me presento yo, que no me presenté antes, soy Fernando Adrover, eh, profesor de procesos psicológicos básicos 1 y 2. A su vez tengo un rol institucional acá en la UAI, soy decano de la facultad, pero a mí me conocen más en el rol de docente. Muchos de ustedes son alumnos de nuestra cátedra. Ahí está Daniela Lanchini también, que la vi, y algún otro docente más que ahora se me perdió en la lista tan grande que hay. La verdad que fue un desafío hacer estas jornadas, esta semana de la salud mental y poder ofrecer una oferta muy amplia de temas que los psicólogos abordamos. Así que en ese sentido, este que nos presentó Romina eh, contribuye a esa mirada de ver cómo la psicología tiene distintas áreas de inserción profesional y en ese sentido tiene un conjunto amplísimo de desafíos, ¿sí? Yo te voy a hacer una pregunta, mientras van Sí, pensando los otros, que es algo que creo que es un motivo más de ansiedad o de preocupación o de elemento que quizás no es lo ideal, pero creo que muchos lo piensan, y es cómo los cambios que se van dando, cambios tecnológicos, cambios con la inteligencia artificial, por ejemplo, le suman a las personas una preocupación adicional que antes no existía. O sea, porque ujú, uno podía ver trayectorias de éxito en profesionales que conocía, padres, y había caminos más marcados que podías tener dudas, todas las que vos mencionaste, respecto de si era tu camino o no, era tu interés o no, pero por lo menos tenías modelos de éxito
donde uno podía presumir que si hacías una serie de pasos más o menos acordes, podías tener un futuro en ese proyecto. Ahora, creo que muchos están pensando o están dudando muchas veces respecto de si lo que eligen como proyecto no va a estar, por lo menos, desafiado por estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, entre otras cosas, que sabemos que empezó a suplir muchas tareas que nosotros realizamos. ¿No? Y no sé si te le dicen a vos en Sí, por la... supuesto, eso es una problemática que se está surgiendo. Lo que pasa es que volvemos a esto. eh, Hay muchos personas jóvenes de hoy que tienen 18, 19, 20 años, que en 10 años se van a estar dedicando y van a estar trabajando de carreras que aún hoy todavía no están definidas o ¿Mm? en actividades laborales que aún hoy están, que no se conocen o que no están creadas, porque van a dar espacio a estas nuevas dinámicas tecnológicas o estas nuevas formas. De hecho, ahora, ¿a qué me refiero con esto? De hecho, yo me recibí en el año 97 en la facultad. Cuando yo me recibí, no había internet. O sea, no es que no había online, WhatsApp. no existía el concepto Wi-Fi. ¿Sí? Yo me tenía que anotar a la facultad con una libreta, con un papelito, no había esto, me meto en la página y anoto. ¿A qué quiero decir con esto? Que aún siendo psicóloga recibida en el siglo pasado literal, este, tuve que ayornarme y aprender tecnologías nuevas. ¿Por qué? Porque hoy el 90% de mis pacientes es online. Por elección, no por la pandemia, sino por elección del paciente. Es verdad que en la pandemia, a razón de algo que nos pasó a nivel contexto mundial, se modificaron un montón de dinámicas. Después el paciente elige, por comodidad o por lo que fuera, quedarse, por lo menos en mi caso, con lo online. Con lo cual implicó que el rol profesional, el encuadre y todas las técnicas o herramientas que uno disponía o había aprendido de una manera se redefinieran y se readaptaran. Esto pasa en un montón de profesiones. Y en profesiones que hoy, por ejemplo, un ingeniero en sistemas, ¿sí? Que antes programaba de una manera, hoy programa de otra. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Es increíble el avance, o sea, el avance tecnológico va más rápido que el avance formativo. ¿Sí? El avance formativo siempre viene después de la demanda del campo laboral. La carrera de diseño gráfico se instaura como carrera después de que había una demanda en el campo laboral. Lo mismo periodismo, lo mismo la ingeniería o la licenciatura en análisis de datos, que fue una de las últimas carreras, lo mismo la carrera de biotecnología. Por ejemplo, por contarles de algunas, ¿no? Que no es que existieron siempre, no es como medicina, abogacía o contador, que hace muchísimos años que existen. Estas son más nuevitas. Y así van a seguir surgiendo. Entonces, hoy el error no es elegir la carrera. Quiero ser esto, como paquete cerrado. Hoy es elegir una dirección. Es un punto de inicio. Bueno, yo quiero ser licenciado en finanzas, o quiero ser licenciada en psicología, o quiero ser, no sé, ingeniera agrónoma como punto de partida, sabiendo que mi carrera se va a ir modificando y que voy a ir teniendo que readaptar trayectorias. Esto que dicen, por ejemplo, una de las cosas que se habla mucho, ay, los licenciados en marketing van a desaparecer porque hoy todo el marketing te lo hace la inteligencia artificial. Por ejemplo, una de las cosas. O te va a terminar operando un robot, ¿sí? Bueno, a ver, no sé si alguno ha tenido la experiencia, pero la técnica de la laparoscopía es casi un robot. Sin embargo, hay un humano que la tiene que manejar, o hay un humano que tiene que supervisarla, y un humano que sea médico, especialista, domine la técnica y demás. El licenciado en marketing, por ahí el community manager que hace posteos, sí, pero después hay otras trayectorias u otras cosas que tiene que hacer como análisis, que obviamente por ahí se reduce el campo laboral en la cantidad de la demanda, pero no que va a ser innecesario o se va a tener que reformular, va a tener que tener más herramientas tecnológicas que antes. Eh, Nosotros mismos en psicología, hace
pocos años empezaron a aparecer técnicas de evaluación psicológica que antes no existían y las que existían antes, en función de nuevos estudios, han pasado a un segundo plano. No, sé que hay alumnos de primero a tercero, desconozco si ya tuvieron por ahí psicométricas o proyectivas, pero por ejemplo, hace muchísimos años atrás, cuando uno quería medir inteligencia, tomaba el Raven o tomaba el Dominó, ¿sí? Que son dos test psicométricos muy conocidos, pero que miran a la inteligencia desde un lugar particular. Cuando aparece la teoría de las inteligencias múltiples, al principio nadie le daba crédito, pero después cuando eso realmente se empieza a asentar y empieza a haber bases y encima seguimos avanzando y ahora hablamos de neurociencias y hablamos de todo un complejo dinámico y operativo de nuestro cerebro, hoy nadie va a tomar como prioridad un Raven o un dominó, porque estaríamos mirando así la realidad. Y hoy necesitamos nuevas herramientas. Y esas nuevas herramientas fueron creadas, tipificadas, validadas para que sean confiables y fidedignas. Y tenemos nuevas cosas que quizás no es que invalidan las anteriores, pero que mejoran el abordaje, por ejemplo, del aspecto de las inteligencias. Antes se Ujú, consideraba que había gente inteligente y gente incapaz, y hoy el concepto es todos somos inteligentes en diferentes áreas y en diferentes medidas. Entonces, ujú, eso es también el avance tecnológico, eso también es la IA. Por ahí no se llamaba IA antes, pero digo, eso también lo que nos va a hacer, desde mi punto de vista, lo que estoy viendo, lo que nos va a hacer la inteligencia artificial es que seamos más dinámicos y que tengamos más capacidad adaptativa de ver cómo desarrollamos nuestra tarea. Nosotros somos, acá estamos rodeados de psicólogos y futuros psicólogos, pero digo, en otras áreas también. Podemos pensar que vino a demonizar y a sacar, digamos, lo mismo se pensó hace muchísimos años, mandábamos cartas por correo, papel sobre, ¿sí? Y se mandaban cartas. Después vino el fax. Creyeron que los del correo iban a quedar sin trabajo. Después del fax vino el mail y creíamos que la comunicación iba a estar. Y ahora después del mail tenemos Telegram, WhatsApp, Snapchat, mail, o sea, ya tenemos... Y en la cantidad de opciones de comunicación, a veces estamos más incomunicados. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que lo tecnológico tiene que ir acompañado también de un comportamiento humano. Y ujú, eso es lo que es adaptativo. Lo mismo con la IA. La IA es suma, no sé si tuvieron, si han explorado las diferentes inteligencias artificiales que hay, no solo las conversacionales, las gráficas y demás, son absolutamente empáticas y absolutamente, ay, todo lo que se te ocurre es hermoso y maravilloso. La realidad no nos devuelve eso. No somos ni tan maravillosos ni tan genios. Entonces, el impacto, si me quedo con lo... A mí la guía me puede servir para mejorar lo que se me ocurrió, para pulir lo que quise escribir, para encontrar una imagen que la tengo que terminar de definir, pero si yo lo que quiero es que reemplace mi capacidad intelectual, bueno, permítanme ahí dudar, digamos, ¿no? Porque son herramientas o recursos que ustedes no van a desarrollar. Entonces, a mí no me gusta demonizar la tecnología, sí me gusta entender que hay un elemento o una herramienta nueva, un contexto cultural en el que esto se da y un comportamiento humano que tiene que ser adaptativo a estos cambios. Y que todo proceso de cambio genera incertidumbre y que todo proceso de cambio implica readaptación. ¿Sí? Esta retroalimentación. Entonces, desde ese lugar, sí, hay muchas carreras que van a tener un déficit en el campo ocupacional y otras que quizás ni siquiera están creadas aún, van a estar elevadas. ¿Y quiénes van a ocupar esos lugares? Gente que se pueda readaptar, digamos.
Hoy tenemos cursos, másteres y qué sé yo en inteligencia artificial, pero la gente que está creando inteligencia artificial son ingenieros informáticos que se formaron antes, que no tenían nada que ver con esto. A partir de ahora va a haber ingenieros especialistas en la inteligencia artificial, pero siempre es o sea, siempre lo formativo viene un pasito después. ¿Cuántos periodistas ustedes de renombre e increíblemente talentosos conocen y no tienen el título de licenciados en comunicación social o en periodismo? La Nata era uno, por ejemplo, entre tantos, ¿no? Y eso vino después, se instauró. Diseño gráfico también. eh, Todo lo que es la experiencia del usuario cuando uno entra a una app y viste que las apps tienen que ser fáciles, intuitivas, para que desde el abuelito de 80 años hasta la persona de 2 pueda hacer un trámite bancario o lo que fue, o jugar a algo. Bueno, todo eso hay gente que estudia la experiencia del usuario y demás. Hoy hay empezó a haber gente formada para eso. Ahora, ¿quiénes hicieron eso hoy? Diseñadores, publicistas, ingenieros, licenciados en sistemas. Entonces, ese camino, entiendo, nos van a llegar pacientes o consultantes que van a estar desolados, desorientados, desanimados, porque van a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Formarte y adaptarte. O sea, no es solo elegir una carrera, es elegir un camino. A mí me gusta dedicarme a la psicología. Dentro de la psicología, me gustó y elegí especializarme en la clínica y en lo educacional. Y en eso tuve que ir navegando y adaptándome técnicas, recursos y situaciones. Otros se dedicarán a la psicología laboral, a la comunitaria, a la forense, bueno, pero no van a hacer siempre lo mismo, digamos. Si acá hay alumnos de primer año de seminario, seguramente deben estar en la parte, en este momento, de las entrevistas, ¿no? De las incumbencias. Y si hay alumnos de segundo y tercero, ya lo han pasado y deben haber visto las diferencias en las incumbencias y demás. Hay ciertos roles de nuestra profesión, digo, ¿no? O sea, cuando un chico de 17 y 18 años elige, o cuando ustedes eligieron, ¿sí? No conocían todas las incumbencias de la psicología, o por ahí eran pocos los que conocían todas las incumbencias de nuestra profesión. Sin embargo, eligieron porque les gustaba el comportamiento humano, o porque conocieron a una psicóloga o a un psicólogo y se identificaron con eso, o porque querían ayudar a las personas a vivir mejor, y después se empiezan a enterar de toda la variedad que uno puede hacer. Dentro de toda esa variedad, a lo largo de los años, hay tareas, incumbencias, que más allá que se llamen laboral, forense y demás, son dinámicas distintas. Por ejemplo, tengo una colega, amiga, que se dedica dentro de la psicología forense a trabaja en el equipo de trata de personas y esclavitud de personas, ¿no? Entonces, hay un operativo donde se rescata a personas que están en cautiverio en esta situación. Eso lo hace la policía, bueno, y todo el poder, pero ella como terapeuta es la que los recibe en la ambulancia para darles esa primer contención a las víctimas. Eso, cuando uno tiene 17 años, 18, 20 y elige la psicología, no tenés ni la menor idea de que te puedes dedicar a eso. Sin embargo, es psicóloga, se dedica a eso, le encanta lo que hace y es la manera que ella encontró, no en el consultorio, sino porque no le gustó el consultorio, no quiso, sino que es la manera que ella encontró de darle bienestar o de entender el comportamiento humano. Y eso es readaptación. Y así va a pasar con un montón de carreras. Y nosotros como orientadores, los que se dediquen a la parte de orientación vocacional, por eso lo del llamadón, no es elegir, 5 años arquitecto. Ok, eso, hago casitas. No, pueden hacer un montón de cosas. Y ahí es donde tenemos nosotros como profesionales que estar
siempre actualizándonos, ¿no? Porque las carreras, las incumbencias de cada carrera cambian, son dinámicas y demás. Y también entender la incertidumbre de los chicos, de los jóvenes. Decías algo importante, Fernando, también, o sea, empecé hablando de esto de las carreras y de la IA y cómo lo va cambiando lo tecnológico, pero también después dijiste casos de éxito. Ese es otro gran tema. El desánimo con el que se viene, porque ahora todo tiene que ser rápido, fácil y nos tiene que garantizar ser millonarios y famosos o exitosos, ¿no? Como si famosos exitosos sería recibir premios, aparecer en la tele o tener 1 millón de seguidores. Y no estoy ni en contra ni de las redes, ni de la difusión, ni de la gente que recibe premios, ni nada de eso. Lo que digo es, repensemos qué concepto de éxito tenemos. Porque si nosotros como profesionales repensamos ese modelo, vamos a poder acompañar a otros, porque el éxito es poder vivir y hacer aquello que nos gusta. Por supuesto que también tiene que ser rentable, porque yo no voy con amor a pagar el supermercado, desde ya que no. Pero cuánto uno puede sostener con cierto bienestar aquello que nos gusta y seguir intentando y seguir intentando y seguir intentando, y la alternativa de si por razones de de hambre, vamos a ponerlo así, tengo que laburar de cualquier cosa, siempre esa alternativa está. Pero quizás la oportunidad de intentarlo lo tengo, digo, estamos en un contexto donde todos ustedes tienen o familias que acompañan, o ustedes tienen un trabajo que acompaña este proyecto que eligieron, que es el de formarse como psicólogos. Seguramente más de uno hace un esfuerzo enorme por llegar hasta la universidad, viajar, trasladarse. Algunos han dejado por ahí sus ciudades de origen. Y todo eso lo están haciendo en pos de un proyecto. Y no es fácil. Y no es rápido. Y no tienen el éxito asegurado en tanto que van a saber cuánto van a ganar o cuánto van a tener en el banco de acá a 5 años. Sin embargo, se animan a esta incertidumbre, sosteniéndola. Y eso es lo interesante. Y así después es el mundo laboral también. El mundo laboral nos cierra puertas y nos abre puertas, nos cierra más que las que nos abre. Y sin embargo, siempre hay una manera de ir encajándose con constancia y con tolerancia a la frustración, otro gran tema que está complicado en estos tiempos. ¿Sí? Ya te voy a contar algunas preguntas que veo que no las hicieron a viva voz, pero las escribieron en el chat. Así que Ah, buenísimo. A ver, ya, te digo dos. Hay tres que veo acá. Una es, quizás ya un poco la contestaste, pero para ampliarla, dice, en cuanto a los test que se utilizan en orientación vocacional, ¿cuáles son los que hoy en día son más efectivos para trabajar en consultorio? Ahí, bueno, vos seguramente el rol que le das a los test es un rol de una herramienta meramente, pero sería bueno que exacto. lo plantees. Y después hay dos preguntas más de fondo que dicen, en cuanto a lo que es la vocación, siendo que ya vimos lo que no es, o a lo que no es reductible, ¿qué se entiende por vocación desde la psicología sistémica? Esa Ahí es otra. vamos. La última, te le digo, te las voy diciendo a poquito por Sí, sí, así. sí, sí, yo igual acá las leo, pero está buenísimo que las leas en voz alta. Sí, La última es, con el avance de la tecnología, ¿cómo hace un orientador o una orientadora vocacional para mantenerse al tanto de las carreras emergentes, o sea, los cambios que hay y exacto. lo que vos Bien. dijiste? Bueno, vamos por orden. En cuanto a los test, esto es lo mismo que cuando ustedes van a un médico. Un médico primero les hace un examen clínico, habla con ustedes, les pregunta y después dice, vamos a hacer los estudios complementarios que son los de laboratorio, las radiografías, las tomografías y demás. Los test para nosotros también son eso. Son herramientas súper útiles, tenemos el privilegio de tener estas herramientas de medición, ¿sí? Hermosas, proyectivas y psicométricas, pero son un complemento. Porque si no,
terminamos siendo un resultado de planillas y el ser humano no se reduce a eso. Entonces, son un complemento maravilloso y tenemos una amplia gama, por suerte. Y después también lo que ahora les menciono cuáles puntualmente, o por lo menos los que a mí hoy más utilizo, pero después también tenemos toda otra serie de cosas que tiene que ver con el análisis de fortalezas, con el análisis de limitaciones, ¿sí? Con el análisis de habilidades blandas, esas habilidades que son capacidad de decisión, empatía, comunicación asertiva, y no hay un test que me mida eso, lo vamos viendo en dinámicas. Entonces les ofrecemos a veces ejercicios que algunos ejercicios por ahí, a más de un consultante, tengo algún que otro ejercicio ya armadito o pensado para aplicarlo a todos. Y si no, los vas creando con cada paciente en el caso que trabajes uno a uno. En el caso que trabajes en un colegio con un grupo de alumnos, vas a tener que pensar en dinámicas, ¿sí? Que se puedan operativizar a nivel grupal. Pero hay toda otra, o sea, hay toda una cantidad de herramientas que no están validadas o tipificadas como un test, pero que también son eficaces y útiles. Ejercicios de role-playing, ejercicios de creativos, que las vas a ir desarrollando. A ver, test reales concretos. Hay un montón de test que vienen de España, que están adaptados a diferentes comunidades, como por ejemplo el IPP, que es el de intereses profesionales, intereses y preferencias profesionales. Acá en Argentina tenemos uno muy bueno que se llama SIP o SOBI. SIP es la versión anterior, SOBI es el mismo, pero en la versión digitalizada. Esos son de intereses profesionales los que te estoy mencionando, ¿eh? Para pesquisar o terminar ¿para qué sirven? Porque a veces el chico viene y me dice, me gusta todo. Sobre todo los buenos alumnos, los que tuvieron muy buen desempeño en el secundario, a veces son personas muy ávidas y muy curiosas, entonces les gusta todo y hay que deslindar. O hay personas que por el contrario vienen y te dicen, no me gusta nada. No es real ni el todo ni el nada. Siempre hay algo. Lo que pasa es que a veces está bloqueado, ¿sí? A veces trabajamos más en orientación vocacional con el bloqueo que con la definición, porque cuando sacamos el bloqueo, la definición aparece sola, ¿eh? Y el test me viene a reconfirmar lo que el chico ya me lo, o la chica ya me lo dijo en sesión. Eh, Uno tiene que ir más a qué es lo que qué es lo que está bloqueando la elección vocacional más que el test definitorio. Pero igual son un GPS. Son un mapa, no el territorio. Son herramientas, no me dicen la verdad absoluta. Entonces, el IPP, el SOBI. Hay otro que se llama CIPSA. Es un poco más largo y más tedioso, pero es muy lindo de tomar. Todo esto son de intereses. Esos son, el CUDER quedó un poquito obsoleto, pero está muy bien que lo aprendan, porque digo, uno aprendiendo todo, después puede ir también viendo lo actual. El CUDER es uno más viejito, ¿sí? Está un poquito en desuso, pero válido. En cuanto a habilidades y aptitudes, el que tenemos por excelencia es el DAT, DAT. Pero ¿qué pasa? Es muy difícil de administrar a nivel online y es casi recontra complicado a nivel grupal. Y a nivel individual te lleva mínimo 2 sesiones, la parte de razonamiento verbal por un lado y la parte de razonamiento mecánico por otro, con lo cual a veces no es tan operativo. Ahí es donde aparecen los otros test, donde pueden ser el de Gardner de inteligencias múltiples, el de cuadrantes cerebrales, el de aspectos neurocognitivos, que también hay varios, el de Hartman, que tiene que ver también con cuestiones neurocognitivas. Entonces ahí aparecen toda, me olvidé, junto con el DAT teníamos el WISE o el WISC, depende de la edad de nuestro consultante, ¿no? Pero son test hermosos, súper completos porque tienen la mirada cuantitativa y cualitativa, pero en la práctica son un poco muy dificultosos de lo online y de lo grupal.
Digo, es como muy complicado eso. Entonces uno tiene que también ir readaptando, porque además no podemos tener al consultante fatigándolo con 400 técnicas. Tenemos que hacer un recorte, ¿sí? Entiendo que cuando uno, porque me pasó, estuve en esos zapatos también, cuando recién nos recibimos y tenemos también inseguridades profesionales, queremos administrar de todo, entonces las orientaciones vocacionales duran 400 meses y le administré 3 millones de técnicas. Después uno se va amigando con las técnicas y va haciendo un recorte. Y después tenemos las de personalidad, que un dato muy importante. Estamos haciendo, en este caso, orientación vocacional. No estamos haciendo un psicodiagnóstico y no estamos haciendo un informe de selección de personal, ni estamos tomando a ese consultante en terapia. Entonces, todo el recorte que nosotros hagamos de las técnicas es con la mirada en la vocación. Podemos tomar HTP, podemos tomar persona bajo la lluvia, podemos tomar Roger si lo aprendimos y lo queremos tomar. Podemos tomar Philipson. Todo eso lo podemos tomar. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Qué información yo necesito de eso para utilizar en la orientación vocacional? Entonces, desde mi lugar, la realidad es que el único que tomo es persona bajo la lluvia, porque lo que quiero ver es cómo enfrenta la situación de adversidad, que es la que le toca elegir vocacionalmente, qué aspectos personales hay en medio, y si la persona bajo la lluvia, más conductas del consultante, me resultan un poquito sospechosas de que hay algo que no estoy pudiendo ver, tomo un Bender para deslindar algunas cuestiones neurológicas, ¿sí? Y si además intuyo, porque el paciente no te lo dice, pero intuyo quizás algún tema de otro orden, algún otro tema de algún trastorno y demás del desarrollo, del aprendizaje o lo que sea, ahí busco una herramienta específica también para medir eso. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se lleva con la mamá y el papá? ¿Qué le pasó con el abuelo? Las experiencias infantiles. Todo eso para lo vocacional no es el área, no es el momento. No me sirve para armar un perfil. ¿Sí? Entonces siempre es, las técnicas son hermosas, pero siempre es para qué uso y qué mirada le voy a dar. Voy acá a esto de qué, lo que no es y cómo se mira desde la psicología sistémica. Desde la psicología sistémica no hay todavía libros o papers que nos hablen de cómo adaptar la vocación. Estoy en desarrollo de eso, pero de verdad que he buscado, he investigado y demás. O sea, psicólogos sistémicos hay un montón, pero que se dediquen o que hayan escrito sobre vocación, no. Entonces, ¿cómo es la lente sistémica? Esto, mirar eh, las interrelaciones, mirar a la persona en su sistema propio, o sea, nosotros individualmente somos un sistema, en relación a mi familia, por ejemplo, ¿cómo se ve la vocación en relación a mi familia? ¿Qué se opina de los trabajos o de ese trabajo? ¿Son felices con las tareas que van? Porque digo, no es lo mismo estar en un contexto familiar donde uy, qué bueno que es viernes porque no laburo. Uy, qué bueno que es feriado porque no soporto más. Uy, ¿cuánta gente hay insatisfecha con la tarea laboral? ¿Cuánta gente hay que siguió una carrera porque había una trayectoria laboral que había que sostener, una trayectoria familiar que había que sostener, o un negocio? ¿Cuánta gente no se dedica a la docencia porque está mal vista? Y no hablo culturalmente, estoy hablando ahora sí en la familia, ¿eh? O digo, o cuánta gente le cuesta conectarse con lo artístico porque es de vago o porque te vas a morir de hambre, porque no somos hijos de cantantes, actores o bailarines, y entonces esto no va a tener futuro. Porque así vienen los chicos, ¿eh? O sea, así vienen. Eh, y sí, obviamente, es como los deportistas. Entonces, ¿qué es la vocación? Para mí la vocación con lente sistémica es el llamadón. Es aquello que te entusiasma, que te enciende y que no sé si te apasiona, pero sí que te impulsa, que te motoriza con aquello que de verdad tenés habilidad para que te salga y además vas a formarte para
lograr capacitarte en aquello que te falta aprender, ¿sí? Y formalizar ese aprendizaje para aterrizarlo en un contexto concreto. Acá en Buenos Aires, si yo les hablo a ustedes de ingeniería en petróleo, no sé si es tan conocida. En Neuquén es una carrera de mucho auge. ¿Por qué? Porque viven ahí con eso, porque es cotidiano. En Misiones, en el Chaco, en Santa Fe, la carrera de agronomía tiene un auge que acá en Buenos Aires no tiene. Entonces, ni hablar de ingeniería nuclear. Ingeniería nuclear, creo que habrá muy pocos en Buenos Aires que piensen en eso. La gente que está en Patagonia piensa, lo tienen como opción, aquellos que les interesa el tema, ¿no? Por supuesto, lo tienen como opción. Biología marina. Biología marina, una persona de Tucumán, le es muy difícil pensarlo. Sin embargo, insisto, a una persona que está en Chubut le es más accesible. Porque también esto, si va a implicar que me vaya a vivir a otro, o sea, hay todas decisiones que van acompañando. ¿A qué voy con esto? Que el contexto también favorece el desarrollo de determinadas áreas o el de determinados caminos y que tengo que ir acompañando. Esa es la mirada sistémica. Es el individuo en relación, ¿sí? No sé si está contestada o si quieren algo más. Después, ¿cómo nos mantenemos ayornados? Estudiando. Eh, no hay un libro que nos diga carreras emergentes, pero por ejemplo, vas y participás todas las universidades, aún la UBA, aún la UBA, con un poco más de reticencia la UBA, pero también lo abre, tiene charlas abiertas de carreras todos los años. Algunas universidades hasta te hacen visitas guiadas a las universidades. Además, hay ferias de universidades como la Expo Universidad o como ferias que se organizan en diferentes colegios con diferentes stands. Que está bien, tienen un rol marketinero, no te voy a decir que no, y está muy bien, porque digo, ellos quieren hacer lobby o networking con la carrera. Pero a vos como profesional te sirve ir a ver eso. Y después, por suerte, tenemos las páginas web donde empezamos a ver. Nadie me avisó que la UBA había puesto la carrera licenciatura en análisis de datos. Pero como todos los años entro a la Facultad de Ingeniería, a la de Medicina, a la de Ciencias Sociales, a esto, lo otro, mira, apareció, buenísimo. A ver, y te metes, lees el programa, mandás un mail diciendo, mira, soy orientadora vocacional, ¿me darías información de la carrera? Otra carrera nueva en denominación, porque después en el contenido no es tan nueva, pero en denominación es licenciatura en comportamiento humano. ¿Y esto qué es? Bueno, entonces te metes, investigás, curiosidad. La curiosidad profesional, sea en el ámbito que sea que ustedes estén dedicando, no la pierdan nunca, digamos, porque es lo que los va a mantener encendidos y activos. Entonces, yo lo hago más en el área educacional, pero si se dedican a forense, si se dedican a laboral, si se dedican a drogadependencias, digo, la gente que hoy está en adicciones, ya no estamos hablando de cocaína y de marihuana. Uf, tenemos, y todo el lenguaje, ¿no? Que hay que aprenderse. Y toda la dinámica que hay que aprenderse, fiestas electrónicas, o sea, toda una serie de cosas que todo el tiempo hay que ayornarse y se los pongo por ahí en otro contexto que no es el que hoy tengo para hablar, que es el de orientación vocacional, pero digo, que implica ayornarse a la gente que, esta amiga mía que les contaba que se dedica a trata y cautiverio, tuvo también que prepararse en lo que era grooming. Digo, la curiosidad profesional nos acompaña, curiosidad, no a nivel chisme, curiosidad a nivel formación, capacitación, ¿no? O sea, seguirnos metiendo en la formación continua, en seguir manteniendo viva la llama, ¿sí? Eh, bueno, dale, no hay ningún problema. ¿Está contestada más o menos las preguntas o surgen nuevas? Yo creo que en gran medida has respondido estas preguntas. Ahí te comento algo que me parece divertido de la experiencia que tengo de interactuar con otros decanos y otros directores de carrera. Sí,
que están todos bastante preocupados por esto de los cambios que hay y cómo hacer que las carreras sean relevantes y pertinentes y den esas herramientas para que eso que vos dijiste, que las personas se puedan readaptar o puedan reconfigurar su formación a las nuevas demandas que no se sabe cuáles son y que es muy Ujú. difícil predecir. Y justamente la tasa de cambio que hay con las nuevas tecnologías lo que ha hecho que sean cambios que se suscitan mucho más rápido y que es difícil verlas venir y poder, por lo tanto, predecirlos. Pero yo advierto que los otros decanos y los otros directores de carrera están más preocupados que los psicólogos. Los psicólogos o somos medio necios o advertimos que la otra vez decía, por ejemplo, Facundo Iliobre, que es un egresado nuestro que está en Inglaterra, que ya nos dio una conferencia sobre empatía, él decía, yo creo que los psicólogos estamos salvados, decía, por lo menos en la clínica, en la terapia, no veo cómo, por más que haya modelos de inteligencia artificial que simulan ser terapeutas o simulan dar consejos, que eso pueda sustituir el vínculo, la transferencia, el proceso de empatía, etc. Pero eso lo dijo Facundo, pero realmente en muchas áreas uno advierte que los psicólogos que están trabajando sienten que ese plus que ellos dan va a ser difícil que se pueda automatizar o se pueda suplir por un algoritmo. Vos pusiste, por ejemplo, en marketing. En marketing los psicólogos trabajan en psicología del consumidor, o sea, en la toma de decisiones, Totalmente, en el totalmente, análisis, por en el supuesto. análisis de cómo las personas deciden y en base a qué gatilla la decisión, qué gatilla una decisión de compra, de Es voto, que hoy las compras son emocionales, Fernando. ¿Cuántos de ustedes ha comprado cosas que no necesita? Un tal montón. cual. Y que las han comprado. A la noche scrolleando, vieron, metieron el dedo y después dicen, ay, ¿por qué me metí en esto? Era 6 cuotas, me dijeron, después termino, ¿cómo pago esas 6 cuotas? Porque lo que parecía un ofertón no es. En Mercado Libre, en Shein, en Temu, porque me lo mandan gratis. Bueno. En Shein y Temu, o sea, el 90% de las compras son emocionales, no me vas a decir que necesitas los tenedores dorados, porque nadie está necesitando tenedores dorados. O sea, y esto también es nuestra área. Igual vengo a ser un poquito mala onda en esto. Voy a hacer como medio, como entre tanta dulzura voy a poner un poco de paso de los toros. ¿A qué voy? Es un chiste de una bebida un poco tónica y amarga. Los psicólogos sí tenemos un problemita. Y es muy importante por eso capacitarse, la formación continua y mantener la idoneidad. Una cosa es la integración en psicología y la mirada integrativa o la mirada, si quieren, holística, donde podemos incorporar, digamos, aquellos que nos gustaba o que nacimos o empezamos, nacimos en el rol profesional, estoy hablando, ¿no? Desde el psicoanálisis y empezar a mirar otras miradas hasta llegar hoy a lo más novedoso que son las teorías de las neurociencias y las teorías de contextuales, ¿no? Y podemos integrar y demás. Pero tenemos un gran cuco, que son los coaches. Ujú. Digamos, porque acá en Buenos Aires o en Argentina el coach no tiene tanta relevancia o tiene mediana relevancia, pero en Europa y en Estados Unidos los coaches están arrasando. Arrasando. Y yo quiero ahí sí una llamada a la reflexión porque digo, el coach no tiene formación en psicopatología, no la tiene, a veces no se necesita ni tener el secundario completo y la realidad es que en 2 años y muchos de ellos por desconocimiento del paciente, o sea, porque digo, no te piden el diploma, no te piden nada, están haciendo psicoterapia clínica desde un lugar, porque ellos dicen que trabajan con crisis vitales, a lo que yo me pregunto, si vos tenés una persona delante y no tenés las herramientas para saber hacer un diagnóstico, ¿cómo sabés hasta dónde esta crisis vital es simplemente una crisis vital o dónde hay componentes, ¿sí?, disfuncionales que están acompañando esta crisis vital? Digo, un fronterizo, un narcisista, una depresión encubierta, toda una serie de cosas que a uno, con años, nos lleva también un tiempo diagnosticar. No me quiero imaginar un coach. Pero sí tenemos esto. ¿Y por qué digo que tenemos que estar atentos? Porque tenemos que seguir desarrollando nuestro profesionalismo.
Y porque justamente como tenemos mayor formación y mayores herramientas, tenemos que ser lo suficientemente flexibles, no amorfos, flexibles para adaptarnos a la circunstancia y seguir escuchando al paciente a lo que el paciente necesita. Si el paciente viene por algo puntual, no podemos querer armarle toda la vida, tenemos que atender lo puntual. Si vamos a hacer orientación vocacional, hacemos orientación vocacional, no hacemos todo un psicodiagnóstico. Y sí tenemos que, yo tampoco creo que la inteligencia artificial nos reemplace porque la gente hoy, el contacto humano, o sea, hoy es el boom y estamos todos solos con el celular en casa mirando y qué sé yo. Pero de acá a unos años, el hombre es un ser social. El hombre quiere estar en contacto con un otro, quiere estar en interacción con un otro. Entonces, desde ese lugar, no le sirve que la inteligencia artificial te diga, ay, qué hermosa idea que tuviste, seguíla desarrollando. Necesita hacerse preguntas existenciales que la inteligencia artificial no nos va a responder. Ujú. Tiene incertidumbres o tiene dilemas tan dialógicos y tan complejos por la existencia humana en sí misma, que la inteligencia artificial no lo va a poder suplir. La inteligencia artificial me puede dar, no sé, un programa de 6 pasos para desestresarme o para meditar, pero no me puede dar el por qué yo llego a este estado o para qué me sirve o en función de qué o qué mandato estoy cumpliendo o qué interacción. Hay toda una serie de cosas que yo creo que no hay que tener miedo, pero sí respeto por nuestra profesión, valoración por nuestra profesión, este, y ética, ¿no? O sea, en nuestra labor terapéutica. Y eso sí nos diferencia de mucho chantapúfete que anda por ahí purulando. Porque los hay, chicos, hay chantapúfetes. Entonces, uno tiene que mantener una línea, una línea de trabajo coherente, ética, y profesional. O por lo Ujú. menos eso es lo que a mí me gusta Ahí, promoverles, ¿no? respecto de esto de lo del coach, yo creo que los colegios de psicólogos tienen un rol bien decisivo allí, regulando lo que se Sí, puede hacer y lo que no. Porque es cierto que exacto. he visto muchas veces la lista de cosas que ellos atienden y vos te das cuenta que lo que decías vos, van a seguramente pasar la frontera de hacer otro tipo de intervenciones que no van simplemente a una mera orientación No, o un no. asesoramiento. Y Por eso, eso también los psicólogos que les interesa involucrarse en estas cuestiones de regulación, legales y demás, también es muy necesario en nuestra profesión. Por ahí, por ejemplo, en lo personal es un área en la que nunca me metí, pero gracias a los colegas que han hecho eso, hemos tenido perfectible, mejorable, ampliable, todo lo que ustedes quieran. Pero gracias a eso tenemos leyes que nos regulan, pautas y normas de ética que tenemos los colegios. ¿Siempre tenemos cosas para mejorar? Sí, eso es el humano. Digamos, siempre tenemos cosas para mejorar y para seguir avanzando, pero son buenos puntos de partida y es importante seguir a los que les interese esa área, seguir fomentando esas dinámicas, esos pensamientos para tener mejores regulaciones que nos protejan a nosotros como profesionales y a los pacientes. Porque las medidas regulatorias, las pautas o las leyes, vienen a eso, a proteger una dinámica. Y eso es maravilloso. ujú, tal cual. Acá hay otra pregunta más, Perdón, un no sé si se comentario. escucha. ¿Qué tal? ¿Sí? Mi Sí, nombre es Candela. Intervengo un poquito. Nada, estaba escuchando esto y estábamos hablando justamente de las regulaciones y también lo que noto un poco es que incluso entre los mismos profesionales hay poca regulación entre los colegas mismos. Por ejemplo, hay psicólogos que saben que quizás hay un psicólogo que está ejerciendo psicología, pero también terapias alternativas que tal vez no debería estar ejerciendo al mismo tiempo con un paciente que tiene problemáticas, digamos, que atraviesan fuertemente su vida, y como que no hay una regulación, no quiero generalizar porque la verdad es que no lo sé, pero no escucho mucho de regulación incluso entre los mismos colegas que sé que
nada, es algo, imagino que difícil, pero siento que también hay como tal vez desinformación por ese lado, porque hay mucha gente que ejerce psicología y conoce a otras personas que ejercen psicologías y terapias alternativas que no son psicología, y como que no se hace mucho al respecto. Y eso contribuye también a cierto estigma, ¿no? Que al fin y al cabo, cuando te cruzas un psicólogo que ejerce psicología y estas terapias alternativas, decís, y bueno, un poco de razón lo que dice la gente tiene, porque Cande, vos sos muy jovencita y la gran mayoría de los de acá son muy jovencitos, pero había un personaje que hacía la actriz Juana Molina, de una psicóloga muy gracioso, hace en los años 90 te estoy hablando, por eso digo, ustedes son muy jovencitos, que tenía que ver con esto, con la ridiculización del rol del psicólogo en función de todo eso, porque te mezclaba astrología, reiki, chamanismo, psicología, ¿entendés? Y una cosa es la psicología integrativa y otra cosa es una ensalada de fruta diferente. Esto que vos decís de un psicólogo no regula o no denuncia o no verbaliza el otro, es porque uno de los problemas que tenemos nosotros en nuestra área es que estamos muy fragmentados. Nosotros también, aún hoy, en ciertos espacios académicos, seguimos peleando por si sos psicoanalista o si sos cognitivo-conductual, como si fuera un Boca River. ¿Entendés? Imagínate que si ya en dos disciplinas absolutamente probadas, científicas, éticas y esto, nos estamos peleando por eso, en vez de integrarnos, en vez de respetarnos, en vez de acompañarnos y de decir una cosa es el método terapéutico y otra cosa es la idea del ejercicio profesional, imagínate con todo lo que deviene abajo. ¿Sí? Y eso es un tema nuestro, de crecimiento y de evolución profesional nuestra, ¿eh? O sea, digo, la fragmentación que tenemos por las ideologías, ¿sí? Que está buenísima, las corrientes psicológicas, porque de hecho, a lo largo de la historia de la psicología, las corrientes fueron, pero una cosa es la pelea científica por el avance científico como tuvo, no sé, Watson con Pablo, por decirlo de alguna manera, ¿entendés? O sea, esto o Piaget con Vygotsky para ver quién dice la cosa o cómo teorizan. Y otra cosa es generarnos rivalidades. Porque ahí donde no podemos lograr esa unicidad de criterios es donde aparecen todas estas cosas aleatorias, bizarras y que son de difícil de regular. Porque si bien lo que está considerado pseudociencia sabemos que queda fuera, tenemos un montón de zonas grises donde ¿qué hacemos con eso? Y por otro lado, ¿cómo regulás el ejercicio profesional adentro? O sea, yo como colega, ¿cómo sé bien lo que vos estás haciendo dentro del consultorio con ese paciente? ¿Cómo voy a decirte, che, fulana, ojo al piojo acá, porque no, empieza a haber también. esa zona gris? También hay desinformación por parte de la gente que creo que también es como, no sé si la palabra es deber, pero un poco sí, nosotros como psicólogos, como poder informar a la gente, de, no sé, cuando empezás terapia tenés que firmar un consentimiento, tenés que informarte bien sobre la persona. ¿Es verdaderamente psicólogo el que te está atendiendo? Como que también la virtualidad sacó un poco, no sé, me imagino que antes vos ibas al consultorio y por lo menos veías el título colgado muchas veces. Ahora es como otra cosa. Sí, 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 también mucha desinformación de la gente. sí, igual tampoco También. carguemos tanto, porque digo, cuando vos vas al dentista, por ahí si vas al dentista ves el diploma colgado, pero no sé si sabemos si es fidedigno o No, no el diploma. totalmente. Digo, entonces, Totalmente, sí. lo que sí me parece que es tarea nuestra como profesionales, una mejor difusión, una mejor información, y eso por ahí, la gente de mi generación o de una generación intermedia no se ha, o lo ha hecho, pero no tan masivamente. Quizás la generación de ustedes que tienen otro lenguaje frente a las redes o frente a la comunicación, tengan también que facilitar. Ahora, también es verdad que uno ha visto, o sea, a mí me gusta estar muy conectada con la tecnología. También veo en TikTok estudiantes de psicología que te enseñan cómo dibujar el Blender. Chicos, no. O sea,
por 3 seguidores más y 4 likes, no podemos nosotros mismos desestimar o suponer que un test que podemos preparar a un otro para que responda a un test. Porque en un test lo podemos preparar, pero el terapeuta cuando aprendan a administrar, que seguramente lo van a tener a lo largo de la carrera, en la secuencia sabemos el fenómeno de simulación o de fabulación. Aparece. Pero si en esto que vos decís de la información o de la desinformación, somos nosotros los que elevamos nuestra profesión. ¿Sí? Es tarea nuestra, es un compromiso nuestro profesional en cada área que cada uno se desempeñe y en cómo. Si nosotros vamos al verdulero y le decimos, esto que estás teniendo, estás somatizando, o sea, toda interpretación fuera de sesión es falta de educación, decían en los pasillos de la facultad. El contador no le anda preguntando cómo tiene el monotributo al verdulero. El dentista no anda revisando muelas al cajero del supermercado. Bueno, nosotros no andemos interpretando dibujitos cuando vamos a un cumpleaños y nos dicen, ay, mira, mi nene dibujó esto, ¿qué significa? Nosotros, en lo cotidiano, en lo chiquitito y en lo macro, somos nosotros los que tenemos la posibilidad también de profesionalizar, de enaltecer y de revalorizar nuestra profesión. Y ahí nos vamos a diferenciar de los chantapúfetes. ¿Entendés? O sea, somos nosotros, es nuestro pequeño granito de arena, cada uno en el lugar donde se esté desempeñando. Ujú. ¿Sí? Muy claro. Pero una cosa que Sí, dijiste que clarísimo, creo gracias. que es muy importante es que claramente la psicología es una ciencia multiparadigmática. Hola, ya lo discutíamos en otra reunión con Matías Alinovi, que es de filosofía y además de físico. Él Sí, sí, viene de la la, vi, estuve en ah, la disertación. Sí, él sí. viene de la física y la verdad es que le decía, bueno, evidentemente la física configuró un paradigma y esos paradigmas se sustituyen en base a criterios, bueno, metodológicos. Pero en psicología es una ciencia preparadigmática, o sea, hay muchos paradigmas, hay muchos marcos conceptuales y cada uno tiene sus evidencias. Y nosotros tenemos la restricción de una psicología basada en evidencias, pero es cierto que los distintos marcos conceptuales configuran como evidencias componentes distintos y los validan de una forma diferente. Y es parte de una discusión epistémica. ¿M? Y lo que pasa es que ahí la frontera es compleja porque la astrología tendrá sus evidencias o lo que ellos configuran como evidencias. Lo que pasa es que uno desde otro marco conceptual dice, no, eso no es una evidencia, eso es correlaciones ilusorias, lo que fuese. Esa discusión teórica es importante y los psicólogos tenemos ese desafío sin duda. eh, y como decís, tenemos que ser responsables con el uso de la profesión y no involucrarnos en prácticas que no son correctas. Tal cual. Vos en tu vida personal podés creer en lo que quieras y podés practicar lo que quieras, pero me parece que en lo profesional uno tiene que tener un lineamiento, ¿no? Ético y profesional. Digo, si vos después en tu vida personal o en tu espiritualidad la ejercés de la manera que la querés ejercer, está buenísima, pero digo, uno tiene una habilitación para hacer esto. Y una cosa es la integración de modelos o de paradigmas y otra cosa es hago cualquier cosa y una ensalada de fruta. Y eso se ve, se nota y la gente no, hay, hay pacientes para todo tipo, pero digo, después eso también uno lo ve en los resultados, en los beneficios y demás. O sea, siempre tengan una línea coherente. Y esto, ¿no? Digo, formación también continua, porque esto que les conté yo hoy de la disertación de la orientación vocacional, yo no es que, si bien hace 25 años que me dedico a esto, no es que hace 25 años que hago lo mismo.
este proceso de orientación vocacional para mí también fue cambiante y incorporo tales herramientas y saco otras y ahora me dedico a esta mirada y ahora hago desde este lugar y ahora implemento esto otro. Digo, porque uno va evolucionando con la carrera y eso también es lo interesante de ustedes que se están formando como psicólogos. La facultad nos da un marco general, una formación y una habilitación de ejercicio profesional. Pero después hay que seguir en aquello que a cada uno lo motive o desde donde cada uno quiera estar. Digo, en ese sentido también es orientación vocacional con uno mismo, ¿no? ¿En qué me quiero especializar? ¿En dónde me quiero profundizar, desarrollar? Y eso también es importante dentro del marco del título de la psicología, ver en qué área o en qué incumbencia o de qué modo me quiero ir desarrollando. Ujú. ¿Cómo sigo desplegando el llamadón? Diría Claro. yo. Sí, los psicólogos en ese sentido yo creo que tienen todo ese impulso a la formación continua y como la psicología es tan diversa y los títulos son habilitantes, pero te dan una formación básica en cada una de las áreas. Después, si querés seguir profundizando, tenés que hacer una especialización o hacer Sin lugar cursos a de dudas. formación y las universidades en general, nosotros también generamos programas de formación continua que a veces están dados por los propios docentes que hacen actividades de extensión o sin llegar a un posgrado. Después puede haber posgrados formales, pero hay otros cursos que son muy interesantes cuando están bien armados y es un profesional que puede transmitir ese saber. ¿M? Y hay muchas que además son gratuitas. Algunas son, digamos, que tienen un costo, pero otras, muchas son realmente gratuitas y que el estudiante y los graduados pueden eh, profesionalizarse en un tema más específico. ¿M? En general, yo creo que los psicólogos tienen ese impulso a seguir estudiando. Es un rasgo típico de nuestra profesión en general. Bien, otras preguntas. Acá veo otra, y ya estamos A ver, por más o menos redondeando, pero quizás es un comentario más largo, pero si querés lo leo. dale. El máximo problema que le veo al coaching es poner a las personas en una posición donde se obliga a creer que si ellos quieren, pueden conseguir lo que se proponen, ignorando completamente las problemáticas contextuales y moviéndose simplemente por la motivación que se les transmite. A mi parecer, el daño que eso va a generar va a suponer mucho más trabajo para la psicología. Está bien. Eh, Sí, a ver, trabajan con esto que se llama el mindset, ¿no? Y esto de la manifestación o de pensamiento positivo. Digo, hay una corriente de la psicología que es la psicología positiva que nada tiene que ver con esto. Digo, es otro marco mucho más serio, por supuesto. Y por supuesto que da peligrosidad, porque estamos en un contexto donde, y acá sí, muchos adolescentes y muchos jóvenes nos van a llegar, en orientación vocacional llegan de esto, ¿no? De poca tolerancia a la frustración, donde si en un parcial me va mal, abandono, de si me complicaron la vida y no me tienen en cuenta y, ay, bueno, no pude entregar el trabajo práctico, que es verdad, por ahí se lo comió el perro el trabajo práctico, en serio, digo ay, bueno, entonces no voy más, o no, tengo que esto. Y esta cosa de, bueno, vos pensá que vas a poder y vas a poder. Como este positivismo tóxico bueno, vos pensá que esto, vos manifestá que te va bien en el parcial. No, sentate y estudiá, por favor. O sea, vos prendele la vela al santo, pensá que te va a ir bien, no te bloquees, pero sentate, por favor, y estudiá el apunte. O sea, lee, hace un resumen, un mapa conceptual, ayuda un poquito. ¿No? Entonces, no está mal algunas estrategias o algunos recursos donde uno trabaja pensamientos de todo o nada, confrontación de pensamientos rumiantes, y hay un montón de cosas. Y otra cosa es esto de eh, invocar al sol, que te va a ir bien, como si estuviéramos en la prehistoria para danzar a la lluvia y que la lluvia venga, ¿no? Como hacían los indios, que no está mal, pero con esa información de ese momento, no con la información actual. Sí, ese es un riesgo grande. Lo que suele suceder en esto es que nos llegan pacientes muy desgastados, muy desconfiados, muy golpeados por un montón de cosas que no funcionaron. Entonces, en este vínculo transferencial o en la empatía o en el feedback terapeuta-paciente, desde el marco teórico como lo quieran ver,
nos pasa que tenemos que trabajar el doble. No lo digo mal, lo digo bien, tenemos que trabajar el doble el vínculo, porque hay que restaurar una confianza en la disciplina y en el trabajo introspectivo que el paciente viene como medio golpeado por todas estas promesas que no se les cumplió, porque imagínate que esto cae, o sea, el chico recién recibido, ustedes recién recibidos con el título. Bueno, tengo un LinkedIn hermoso, voy. Y te dicen, muchas gracias. Ay, pero tengo un 9 de promedio. Te llamamos. ¿Y qué? Ah, bueno, abandono. Bueno, no se puede. No, y hay que seguir. Bueno, y así le pasa a un montón de pacientes en diferentes aspectos, o así le puede pasar a un montón de consultantes que vienen a hacer orientación vocacional diciendo, pero si me dedico a esto, no me voy a morir de hambre, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, sí, confrontando ideas y demás, pero no desde el pensamiento, desde el positivismo tóxico, porque el coaching está preparado para otras cosas. No, yo no estoy tampoco demonizando el coaching. Lo que digo es cada uno en su área. El coaching estaba preparado para otro tipo de acompañamientos en otras áreas y desde otra mirada, no para la psicoterapia, no para lo asistencial, digamos. Pero bueno, es un modelo que se viene, está, en Europa está furor, en Estados Unidos tiene un peso muy importante, así que tenemos que estar también profesionalizados y preparados para sostener eso y para revalidar nuestro lugar. Muy bien, muy buena idea para ir cerrando. Bien. Menciono acá un comentario que hizo Daniela. Dice, es interesante la relación entre orientación vocacional y prevención en salud mental, en el sentido de elegir caminos coherentes con los valores personales e intereses. Sí, Bueno, eh, para sí, cerrar, sí. alguien está Esa era hablando, la, tiene el micrófono abierto. ahí está. No sé quién. Esa era la idea, por eso dije al principio de la charla que la orientación vocacional, desde donde lo planteaba, para mí era como prevención primaria, Ujú. porque, por supuesto, digamos, poder dedicarse a algo que te guste y que eso sea un medio para ganarte la vida no va a ser que tu trabajo no tenga, el trabajo no es una recreación, yo no trabajo cuando quiero, el trabajo tiene rutinas, tiene obligaciones, tiene compromisos, tiene momentos buenos, tiene momentos malos, tiene problemas, tiene soluciones, digo, cualquier trabajo no es un camino de rosas, pero tampoco de espinas, y solo lo sostenemos si la labor que estamos haciendo forma parte del sentido del proyecto vital, o por lo menos eso es lo que yo observo, lo que vengo viendo, ¿sí? No significa que va a ser un camino de rosas, significa que voy a poder sostenerlo y lo puedo sostener si eso es coherente conmigo, porque por supuesto que hay momentos de estrés y momentos de no, pero a lo que voy es, si encima estoy trabajando en un clima laboral desfavorable, haciendo una tarea que me desagrada, solo por un sueldo que encima me alcanza paulatinamente y demás, es como que la satisfacción, la gratificación o la realización personal, estoy hablando de pirámide de Maslow, queda remota para otro lado. Queda para, no condice. Entonces, en la medida que pasamos muchas horas de nuestra vida trabajando, muchas, ¿sí? Entonces, en la medida que nuestro trabajo acompañe y sea una herramienta más, un elemento más de nuestro proyecto vital, el trabajo va a dejar de ser insalubre. Por supuesto que va a tener compromisos, obligaciones, responsabilidades, momentos gratificantes, momentos complejos. Por supuesto, la vida, chicos, no es color de rosa, si no caigo en el coaching del positivismo tóxico. Dedícate a lo que te gusta, que te va a ir bien. No, no, hay que remarla. La vez pasada escuchaba una charla motivacional que daba Ginóbili y él decía, sí, yo llegué al auge y demás, en un partido o en una temporada, después estuve 59 temporadas yéndome mal. O sea, en Bahía Blanca me dejaron afuera del equipo de básquet, ¿sí? Entonces digo, uno también tiene que estar preparado para el cachetazo o para que la ola nos revuelque y, y nos volvemos a levantar. Eso es la resiliencia bien entendida, o la tolerancia a la frustración de acuerdo al marco teórico en el que nos ubiquemos. ¿Sí?
O sea, y eso lo podemos hacer cuando todo tiene que ver con una, no sé si la palabra es coherencia, pero con una unicidad de criterio vital. ¿Sí? Porque no sé si el ser humano es tan coherente. Es aspiracional, pero sí con una unicidad de criterio. Bueno, les agradezco enormemente que se hayan quedado y que hayan participado. A cada uno de los que preguntó y se animó a participar, también otro agradecimiento extra. Muchas gracias, Fernando, por ayudarme a moderar esta charla de hoy. Para mí fue una experiencia hermosa. Gracias por los aplausitos. Bueno, y nada, y sigamos dialogando, sigamos enalteciendo y amando nuestra profesión y nos vamos a ir seguramente encontrando en otros espacios de diálogo. Muchísimas gracias, en serio. Genial. Gracias, Romina. Bueno, nos vemos a todos en Gracias, distintas hasta luego. actividades. Chao, hasta luego. Chao, buenos días.